One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Muy buenos días a todos. Vamos a ver qué sale de aquí. Primero agradezco el honor de ser invitado a dar una conferencia aquí en el Students for Liberty. Espero contribuir un poquito a difuminar o contribuir a difundir las ideas del capitalismo, del libre mercado y los valores viejos, antiguos, que sirven para configurar esta idea. Vamos a ver. A mí me dijeron, Bastos, tienes que ir ahí a hablar de eso de la pobreza. Pues vamos a hablar de la pobreza, del concepto de pobreza y de la forma de salir de ella. E intento dar algunas breves pinceladas, algunas ideas que después podrán ser discutidas si así lo entienden pertinente. No sé si hay idea de discutir o no, pero me gustaría discutir un poco con ustedes o si tienen alguna pregunta, hacer algún comentario al final. Primero, ¿qué es la pobreza? La pobreza y la riqueza son fenómenos relativos, no son absolutos en casi ninguna medida. Es decir, normalmente hablamos de pobres o ricos en relación unos a otros. No hay una medida estándar de pobreza o riqueza. De hecho, es siempre cambiante. Y depende si nos ponemos en relación unos con otros. En cierta medida, por ejemplo, acabar con la pobreza es una misión imposible. Porque siempre va a haber, en este aula, hay el más pobre de este aula y hay el más rico de este aula, aunque sea por un céntimo. Igual que hay el más alto de este aula y el más bajo de este aula. Igual que hay el más gordo de este aula y el más flaco de este aula. Es inevitable que haya el más pobre de este grupo y el más rico de este grupo. En ese aspecto forma parte de la desigualdad humana y no tiene nada de malo. Y de hecho la riqueza o la pobreza cuando la medimos es algo relativa. Cuando, por ejemplo, vemos una tribu que descubren la Amazonia o una tribu primitiva en algún sitio, nunca se nos ocurre decir que es pobre, a pesar de que carezca de medios materiales, simplemente porque no está en relación con otros grupos y, por tanto, no podemos decir si es rico o pobre. Si decimos son sus condiciones de vida así, viven así. Es pobre esa tribu, es pobre ese grupo en cuanto lo incorporamos a una sociedad mayor y lo empezamos a comparar con otros grupos. Antes no podríamos decir que es pobre. Podríamos decir que hay algunos elementos de pobreza o riqueza absolutas, pero siempre también en términos relativos. Es decir, si una tribu o un grupo se muere de hambre, pues decimos, pues es el clima, es malas condiciones ambientales, ese tipo de cosas. Pero nunca hablamos tampoco de pobreza. Hablamos de pobreza, repito, cuando la incorporamos a un grupo mayor, empezamos a ver que unos mueren de hambre, otros no mueren de hambre. Unos tienen muchos bienes, otros tienen muchos bienes. Pero por definición, la pobreza y la riqueza nunca se van acabar. La pobreza como tal siempre va a haber un colectivo más pobre que otro. Incluso si en Liechtenstein se independizara, que es el país más rico de la Tierra, pues habría los más pobres de Liechtenstein y los más ricos de Liechtenstein. Eso es imposible. Y a lo mejor habría diferencias de 3 o 4 o 5 veces entre unos y otros. Pero no quiere decir que el más rico de Liechtenstein sea muy rico ni que el más pobre de Liechtenstein sea pobre. Igual que el más pobre de este aula no tiene por qué ser pobre ni el más rico de esta clase tiene por qué ser pobre. Entonces, eso hay que matizarlo. Es decir, que es algo que nunca se va a poder acabar, el hecho de que haya personas más o menos pobres, porque siempre va a haber unas personas, por pura necesidad física o vital, que van a llegar antes a determinados bienes que a otros. Entonces decimos, ahora en España tenemos la vacuna del ébola y en otros países no, somos ricos. Somos ricos porque alguien tiene que ser el primero, por un motivo que sea, en disfrutar de unos bienes por pura necesidad física. La capacidad de producción de un bien es limitada. Por ejemplo, la vacuna. Se producen 5 o 6 ahora en el mundo. Bueno, siempre habrá 5 o 6 afortunados que disfruten de ese bien y otros que se retrasen. Con el tiempo, esa vacuna se generalizará y no podamos decir que hay ricos y pobres. Pero entonces habrá una solución nueva a un nuevo problema. Eso pasa con todos los bienes. Por pura necesidad de producción no pueden difundirse a todos al mismo tiempo. Y eso siempre va a establecer desigualdades. Entonces, primero quisiera hacer esto. Las sociedades ricas y sociedades pobres no son sociedades ricas o pobres, son sociedades de gente rica o de individuos ricos, que hay muchos individuos ricos, y las sociedades pobres son las sociedades en las que hay muchos individuos pobres. Pero dentro de las sociedades ricas hay personas que son más pobres o que viven pobremente, y en las sociedades pobres hay gente que vive de forma rica. Esto también hay que matizarlo. Entonces, lo que quiero yo aquí explicar
haciendo estas salvedades previas, es la idea de cómo salir de la pobreza, que es algo que, digamos, de forma común todos entendemos, que todo el mundo puede acceder a determinados bienes básicos, determinados bienes de consumo, alimentos, seguridad, pues sanidad, vivienda, etcétera, ropa, etcétera. ¿Cómo poder hacer que una sociedad o un grupo de personas o la mayor parte de la población mundial o toda la población mundial tenga acceso a estos bienes? Yo odio la pobreza, odio a los pobres, no quiero que quede ninguno. No quiero que quede ninguno, es una cosa que no me gusta. No quiero que quede ninguno. Y amo la riqueza, amo a los ricos, quiero que todos lo sean. No sé si me explico. En mayor o menor medida. No tengo una cultura de defender la pobreza por la pobreza. Me gusta que la pobreza sea abolida de la faz de la tierra, que no quede ninguna en ella. Y por ese motivo, porque quiero que los pobres dejen de serlo, es porque adopto estas ideas, porque adopto estos idearios y porque defiendo estos idearios. No por defender a los ricos, sino porque los pobres dejen de ser pobres. Y todo lo que pretendo yo hoy apuntar es algunas ideas para salir de la pobreza. Primero, la pobreza o la riqueza son cuestión de cultura, son cuestión de valores, son cuestión de actitudes, básicamente cuestión de valores. Y lo que hay que explicar siempre es la riqueza, no la pobreza. La pobreza es la circunstancia normal del género humano durante toda su historia, o sea, la pobreza en el sentido absoluto, de carencia de bienes materiales que hoy se consideran básicos. Es algo que es común a toda la historia de la humanidad. Solo algunos pueblos, y muy recientemente, consiguieron eliminar de forma generalizada o de forma bastante amplia en sus sociedades este tipo de elementos. ¿Y cómo se consigue? Pues con una combinación compleja. La pobreza muchas veces no es culpa de los pobres, obviamente no es culpa de los pobres, pero sí que es culpa de ciertas ideas que los pobres asumen. Igual que la riqueza tampoco en buena medida es mérito del rico, sino que son determinadas ideas, valores y conceptos y actitudes que tiene el rico. Tampoco en ese aspecto podemos decir que nosotros tengamos mérito por vivir en un país rico, ni que el que vive en un país pobre tenga exactamente la culpa de vivir en un país pobre. No es culpa directamente de ellos, pero sí que es culpa de las ideas que tienen los países ricos, su riqueza, y es culpa de las ideas, valores, actitudes que tienen los países pobres, la causa de su pobreza. La pobreza, básicamente, en buena medida, es una cuestión de cultura. Y la riqueza es una cuestión de cultura. Y hay una cultura de la pobreza. Y la cultura de la riqueza y la pobreza difieren básicamente en un punto, en el tiempo. En la visión del tiempo. La visión de la preferencia temporal. En la visión en cómo afrontamos los eventos futuros. En la medida en que somos capaces de llevar una vida pensando en el futuro, siendo capaces de sacrificar necesidades inmediatas por satisfacer necesidades futuras, en la medida que somos capaces de privarnos de placeres presentes por tener placeres futuros. Es una cuestión de tiempo. La cultura del país pobre y la cultura del país rico difieren básicamente en eso, en la cuestión del tiempo, de la visión de, si somos una cultura de carpe diem, de vivir el momento, concepto que yo personalmente odio, la idea de vivir el momento, vivir la vida, disfrutar, beber, salir, vamos de parranda, vamos a pasarlo bien, comamos y bebamos que mañana moriremos, como decían los antiguos, carpe diem, como está de moda ante la juventud moderna de ahora decir. Pues no, no. Sociedades que salen de pobres son aquellas que saben sacrificarse, son duras, son correosas, saben sacrificar el consumo presente, saben vivir con poco día de hoy para tener más el día de mañana. Es una cuestión de tiempo. Y eso solo algunos sociólogos lo estudiaron. Banfield, por ejemplo, en un trabajo célebre. Oscar Luis, un antropólogo, en otro trabajo célebre, explicando por qué unas personas son ricas y otras son pobres. Porque la idea de la pobreza y la riqueza es una idea muy estudiada. La idea del desarrollo económico, de cómo se puede crecer, es una idea muy, muy estudiada por todos los llamados economistas del desarrollo, de todos los lados, de Jeffrey Sachs, por ejemplo, en la izquierda, Paul Collier, Suda Shenoy, el gran Peter Thomas Bauer, etcétera. Todos estos intentan explicar y llegan a conclusiones de este estilo. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de cómo las personas de cultura de la pobreza ven el tiempo y si las personas de cultura de la pobreza intentan satisfacer en buena medida los placeres a corto plazo, no tienen ninguna idea de diferir. Es placer, en cambio, las personas de cultura de riqueza piensan a largo plazo, ahorran, intentan diferir en el tiempo su placer. Eso lleva a una serie de actitudes positivas
que después conducen a la riqueza, pero es una visión de tiempo. Una persona rica temporalmente va a pensar a medio y a largo plazo, no solo a corto plazo. En cambio, la persona de cultura de la pobreza va a intentar satisfacer a corto plazo sus necesidades. Es el ejemplo que siempre ponen los psicólogos, antropólogos, entre el niño que le dan un caramelo hoy y el niño que le dan 2 caramelos dentro de una semana. El que es capaz de sacrificarse y recibir los 2 caramelos dentro de una semana es el que sistemáticamente es menos pobre que el otro. Aquel que quiere el sacrificio, que no quiere sacrificarse, que quiere el consumo a medio plazo, quiere disfrutar de la vida, sistemáticamente conduce, no sistemáticamente, pero muy probablemente conduce a una cultura de pobreza. Entonces, es una idea que para mí es central y es una idea de educar en el tiempo, educar en los valores del tiempo y sobre todo no atacar a los valores del tiempo como culturalmente se le hace, la que puede llevar a una sociedad pobre o una sociedad rica. Y el tiempo, la cultura del tiempo está siendo sistemáticamente atacada en nuestras sociedades, incluso a veces con su colaboración. Vamos a pasarlo bien, fiesta, ¿qué más da? ¿Para qué vamos a ahorrar? ¿Para qué vamos a sacrificarnos ahora? Somos jóvenes. Pues no. No, precisamente ahora es cuando su ahorro vale más. Su ahorro a interés compuesto es cuanto más vale ahora, como ya le explicarán después, supongo que en otras conferencias. Pero eso ahorra cuando no hay que vivir, para vivir bien de mayores, para poder llevar una vida plena en el resto de su vida. Es bueno que ahorren, que acumulen, que lleven una vida sana. Entonces, ¿qué 3 valores, aparte del tiempo, son para mí centrales o que derivan del tiempo? Para sacar una sociedad de pobre o hacer una sociedad próspera o sacar una sociedad de la pobreza. Siempre y cuando se quiera. Es decir, la pobreza o la riqueza también son una cosa que puede ser voluntaria. Pero cuidado, solo se puede ser pobre voluntariamente en sociedades ricas. Porque está el resto de las necesidades más o menos cubiertas y siempre hay como un colchón de seguridad. Digamos, una vida de pobreza, de retiro, de abandono, vivir en un monasterio, vivir en una comuna o así se puede hacer normalmente más fácilmente en una sociedad avanzada o rica o próspera que en una sociedad pobre, como casi todos los bienes. ¿Qué 3 elementos voy a destacar aquí? Ahorro, capitalismo y trabajo duro, como le gusta al señor Pérez Boda lo que diga. Estos son los 3 elementos básicos de salir de una cultura de la pobreza. Ahorro, sí, vivir siempre por debajo de nuestras posibilidades, siempre por debajo, nunca por encima. Eso es lo que hace rico un pueblo, como eran nuestros antepasados, como eran los gallegos de antes, que vivían siempre por debajo de sus necesidades, y supongo como la mayor parte de ustedes, de sus abuelos, no de ustedes. Entonces ya son de cultura moderna, de carpe diem y cosas así, pero sus abuelos vivían siempre por debajo de sus necesidades. Ahorraban, no gastaban, compraban todo a poder ser con ahorro, nunca con crédito. Y en todo caso, el crédito solo para algún tipo de bien muy caro, un bien de capital o un bien inmobiliario, pero nunca para comprar unas vacaciones. Imaginen a sus abuelos pidiendo un crédito o vendiendo una casa para ir de vacaciones a Punta Cana. Eso hay que hacerlo, se puede hacer, forma parte de la vida, es legítimo invertirse, pero ahorrándolo previamente, no con crédito futuro. No se puede transformar bien de consumo en bien de capital inmediatamente. Entonces, ahorro, vivir siempre por debajo de lo que ganamos. Los chinos, los escoceses, por ejemplo, son pueblos que viven con la mitad de lo que ganan, y así debería ser. ¿Y por qué el ahorro es bueno? Porque el ahorro libera recursos, el ahorro capitaliza a la sociedad, el ahorro permite financiar bienes de inversión, permite financiar fábricas, permite financiar carreteras, permite financiar centrales eléctricas, permite financiar medios de transporte, permite financiar puertos, permite financiar todo tipo de bienes y servicios que sirven para capitalizar y, a su vez, para hacer más rica la sociedad. Ustedes recuerden aquel ejemplo mítico de Von Baber de los cocos de Robinson o de las moras de Robinson. Robinson, para poder tener un palo, tiene que ahorrar previamente los cocos necesarios o las moras necesarias para poder estar un día entero comiendo sin trabajar y aplicando ese día a producir un bien de capital. El ahorro de nuestros abuelos. Ustedes cuando nacieron, la mayoría de ustedes son muy, muy jóvenes. Ustedes cuando nacieron ya lo tenían todo hecho. Ustedes nacieron en un hospital, los transportaron a lo mejor a su madre en una ambulancia, hay carreteras, tuvieron electricidad desde que nacieron, tuvieron automóviles, todo tipo de medios de comunicación. ¿Y eso quién lo construyó? ¿Salió de la tierra o nació de la... lo sembraron y nació después, o fue fruto del ahorro durísimo
de sus abuelos y bisabuelos, que vivían en circunstancias mucho más pobres que las suyas, ahorraban mucho más que ustedes y vivían mucho, pero sacrificaban, y iban siempre prosperando y sacrificaban, eran gente dura y ruda, en el sentido de que eran capaces de vivir, sacrificarse, por darles un futuro mejor a ustedes, a sus padres y a ustedes. ¿Ustedes qué están haciendo? Quemando y comiendo capital. Y esto no es una conferencia, es una especie de arenga. Entonces, el ahorro es vital. Vivir por debajo de las posibilidades es vital para acumular capital. También esto aquí requiere un puntito de individualismo, aparte del ahorro. El ahorro tiene que ser también para uno. Quiero decir, muchas sociedades pobres, uno de los problemas que tienen es que todo se considera común. De tal forma que cuando una persona prospera o ahorra, pues vienen los vecinos, vienen los sobrinos, vienen los primos, los cuñados, viene toda una familia extensa de vecinos, etc. Hay que reparta con él, a quitarle a él, o que dame aquí, tú que tienes tanto, dame, o búscame algo, dame aquí, cásame a mi hija, o ese tipo de cosas. Y eso, por supuesto, desalienta por completo el ahorro, como desalienta por completo el ahorro todo el tipo de medidas fiscales, todo el tipo de medidas intervencionistas que atacan una figura vital como es el ahorro. Por ejemplo, el keynesianismo, independientemente de que crean en él o no, es una política que hace un daño tremendo a la figura del ahorro. Y en general, la política económica actual es una política que hace un daño enorme al ahorro. Toda la deuda pública, por ejemplo, porque drena el ahorro y lo lleva a consumo corriente, porque el gasto público es quitar gasto de capital, gasto que tienen los ciudadanos ahorrado o que podría ser ahorrado y gastarlo en bienes de consumo corriente. Estás quemando capital y estás desincentivando por completo el ahorro, el presente y el futuro. Es el primer factor. Porque la propiedad privada, que se considera un factor importante, es muy importante la propiedad privada, como antes apunté. Pero no es un factor central. Propiedad privada es de los tiempos de los romanos. Propiedad privada, como antes comentaba un compañero, el señor Yuc, la tenían muchas tribus indias. Más esas tribus indias, a pesar de la propiedad privada, no prosperaban. Tenían propiedad privada, pero no eran capaces de salir del estancamiento. Y el ahorro solo tampoco basta, porque el ahorro también es una figura central, es una figura de previsión, es una figura de pensar a largo plazo. Y aquí entramos en el segundo elemento. El segundo elemento es que ese ahorro tiene que ser invertido de forma capitalista. El capitalismo fue probablemente el mayor invento del ser humano en el aspecto económico. La idea de la contabilidad de doble vuelta, la idea del beneficio y de la pérdida, la idea de crear un sistema monetario sano, no lo que hay ahora. Bancas de reserva fraccionaria. Dinero electrónico, dinero que se crea con inyecciones de los bancos centrales. Eso no es dinero sano, dinero metálico, oro y plata. Eso es lo que es sano. ¿Por qué? Porque eso permite también pensar a largo plazo. Pensamos en un dinero que no va a perder su valor a largo plazo. Entonces necesitamos capitalismo, porque el capitalismo no solo es el ahorro, es el ahorro invertido de forma correcta, a través de elementos de inversión, a través de un cálculo más o menos racional de los rendimientos de la inversión. Necesitamos precios para invertir ese dinero. Y sobre todo necesitamos beneficios y pérdidas para invertir ese dinero. El beneficio y la pérdida es un elemento central. Nos dice, aquí inviertan, aquí desinviertan. Quite el dinero de ahí, mételo allá. Eso es lo que necesitamos imprescindiblemente para ahorrar. Robinson podía ahorrar muchos cocos, pero podía gastarlos mal, en vez de hacer un palo, haciendo un hacha de metal, no le daría el ahorro suficiente, calcularía mal. O Robinson puede ahorrar para pasar un día tomando una merienda en la playa, sin hacer nada. El ahorro es condición necesaria, pero no suficiente. Ese ahorro tiene que ser invertido y usado de forma correcta. Entonces necesitamos beneficios, pérdidas, precios. Necesitamos un sistema económico no intervencionista, que el Estado no decida en qué invertir en cada momento el dinero, a través de incentivos, subvenciones, restricciones, regulaciones, etcétera, que buscan favorecer sus objetivos de poder, pero no favorecen una correcta asignación de los recursos económicos. O sea, el capitalismo es el segundo elemento central. Necesitamos bolsas, necesitamos mercados financieros, a pesar de lo que se diga, mercados financieros sanos y bolsas sanas, obviamente. Pero necesitamos esos elementos. Sin ellos, el ahorro
y toda la perspectiva temporal que tengamos no valdría de nada. Necesitamos ese tipo de instituciones maravillosas que son los mercados. Y digo maravillosas, porque aún a día de hoy no se comprende muy bien cómo funcionan, pero solo sé que su funcionamiento es espectacular y llevó al mundo a enormes dosis de prosperidad, y aquellos países que siguieron estas recetas prosperaron y abandonaron buena parte de sus poblaciones, abandonó la pobreza. Entonces, ahorro, capitalismo también sin ahorro no vale de nadie. 3, y es donde entro mi vena conservadora. Trabajo duro. Ahora, para dar esta conferencia, leía a Skidelsky, el biógrafo de Keynes, en un libro que sacó hace poco, llamando así como ¿Cuánto es suficiente? Y estoy leyendo así todas estas cosas modernas del decrecimiento. A Sergei Latouche, a Tim Jackson, esta gente, toda así, a ver qué dicen. Entonces hay una cultura muy trasladada a la opinión pública de que el trabajo es malo, de que trabajar es malo, de que hay que decrecer, hay que vivir una vida de holganza, de ocio, sin hacer nada y primar el ocio sobre todas las cosas. Pues no, tampoco no, no y 1000 veces no. No, el trabajo es bueno. El trabajo es lo que nos lleva también a hábitos de vida frugales. Que una persona que trabaja duro no puede tener determinados vicios, ni tampoco tiene mucho tiempo para gastar. Es bueno que haya trabajo y que trabajo duro. El trabajo nos enseña también a producir más. Buena parte de los avances tecnológicos, buena parte de los avances técnicos, buena parte incluso de su formación o cualificación profesional se da en el mundo del trabajo. Las relaciones, las habilidades, el know-how, todo este tipo de cosas se dan en el ámbito del trabajo. Es necesario que trabajen de forma dura, como hacen muchos pueblos de la tierra, o como hicieron nuestros abuelos. Porque lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el camino que seguimos nosotros para llegar hasta hoy. ¿Qué hicieron nuestros abuelos? ¿Trabajaban mucho o trabajaban poco? ¿Se andaban a quejar de jornadas de 35 horas, querían menos o trabajaban duro, noche y día, muchas veces domingos, muchas veces 10, 12 horas al día? ¿Qué fue lo que nos sacó de pobres? ¿Lo que tenemos ahora o lo que había antes? Pues esos son valores que a mí me interesan mucho. La idea de seriedad en los tratos, que también conduce al mundo del trabajo, de ser gente honrada, de ser gente seria, de llevar vidas ordenadas. Repito, el trabajo lleva también a vidas ordenadas, que son a su vez las que permiten pensar a largo plazo, que nos permiten capitalizar la sociedad y eliminar el dinero. Ser poblaciones sufridas también nos lleva al trabajo. El trabajo lleva a que la gente, para ganarse el pan, tiene que sufrir, tiene que trabajar, pero eso lleva también a que cuando vienen mal dadas como una crisis, las sociedades trabajadoras aguantan bien las crisis y pues si tenemos que trabajar por menos, trabajamos por menos, si tenemos que cobrar menos, cobramos menos, no empezar a hacer huelgas, a reclamar derechos y cosas por el estilo. Las sociedades que prosperan, cuando vienen mal dadas, son duras, son resistentes, se adaptan a las necesidades, no se quejan y prosperan. Aunque puede haber momentos dados de crisis. Por eso me critico todas estas ideas modernas de vivir sin trabajar, las rentas básicas y estas cosas todas que hay ahora de moda, porque son ideas que atacan directamente al núcleo de la riqueza. Son ideas que solo hablan de redistribuir lo que hay, como si lo que hay estuviera dado, como si lo que hay no necesitara de una amortización constante de bien, todos los bienes que tenemos. Cuidado, tenemos coches, centrales, etc. Hay que amortizarlas, hay que renovarlas cada cierto número de años. Si no hay capital y ahorro, ¿cómo mantenemos el nivel de vida? Si gastamos el dinero en rentas básicas y vivir sin trabajar 2 o 3 años, ¿qué le pasa a la acumulación de capital? ¿Qué le pasa a la riqueza que tenemos nosotros? Por eso digo, aquí también influye en la ética, en el trabajo, influye una ética, influye una serie de valores, influye una serie de políticas, influye también las ideologías que tenemos. Por eso no me canso de combatir en el ámbito intelectual estas ideas de que tenemos derecho a no trabajar, queremos ser surfistas, como dice Iván París, y poder dedicar a realizarnos. Vamos a realizarnos, vamos a disfrutar de la vida. Que el Estado que nos dé una paga a todos y que nos mantenga. Nos juntamos entre los 4 con la renta básica, tomamos un piso y nos dedicamos a realizarnos, a hacer pintura y arte, cosas por el estilo. Y que nos mantengan los demás, los que trabajan, ¿no? Porque ¿quién trabajaría en esa sociedad de renta básica para mantener a los otros? Ese es el problema. Ese tipo de ideas hacen mucho daño a la ética del trabajo. Y con esto ya finalizo mi intervención. Solo quiero decir que los elementos de riqueza y de pobreza, si queremos tener servicios incluso públicos, sean públicos o privados, cualquier tipo de servicios, tenemos que ser ricos, tenemos que ser productivos. Una sociedad rica, un
una sanidad buena, unas carreteras buenas, una educación buena, repito, sea pública o privada, sí que la pública puede ser buena en algún momento, pero bueno, hipotéticamente podría serlo. Solo puede ser en una sociedad que tenga los medios necesarios para mantenerla. Si atacamos los medios, atacamos los valores que nos hicieron ricos, volveremos otra vez a ser pobres, sin misericordia. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé cómo está organizado, si hay preguntas o no. Sí. Sí. Que todos venimos de las cavernas y todos venimos de no tener nada. Ricos, pobres, negros, blancos, amarillos, lo que sea. Todos venimos de las cavernas. Todos. O sea, hubo algunos antepasados nuestros que, a pesar de no tener nada, ahorraron. No sé si me explico. Y cuando dices que no tenemos, entonces, vale, no tenemos para vivir, no nos llega. Pero vamos a ver, usted vive como vive. Usted tiene su coche, ¿no? Ah, bueno, pues tiene su coche, ya tiene unos gastos ahí y tal. Y un coche, no, unas veces es necesario, otras veces se puede usar transporte público. ¿Cómo vive usted? Usted quiere un piso para usted solo. Nuestros antepasados inmigrantes vivían 8 en un cuarto, igual que el día de hoy. Es decir, siempre se puede vivir menos. Y no tenemos por qué dar por asegurado lo que tenemos hoy. Pero sí que es una visión de tiempo, porque incluso entre los pobres hay gente que sale de esa pobreza. Y al revés, entre los ricos hay quien cae para abajo precisamente por esa cuestión de tiempo. Pero yo critico mucho la ética del consumismo, que es una ética muy moderna también así. Ahora vemos este chico, Nicolás, así y tal, y vemos como el ideal de vida de él, ¿no? Es un ideal de vida, pues todo eran fiestas, vienen reportajes en la prensa estos días, todo eran fiestas, gastaba billetes, quemaba muchas copas, cosas por el estilo. Y además el problema es que es el ideal que se pretende que es el capitalista. El capitalista al revés es ahorrador, no gasta, vive bajo sus posibilidades, anda en coches viejos. Los ricos que conozco yo viven así, no exhiben su riqueza, desde luego no se les ocurre gastar fortunas en copas, solo ocurre a los políticos. A un rico de verdad es muy difícil que se le ocurra gastar el dinero duramente trabajado, duramente conseguido en ese tipo de cosas. Al revés, le intenta sacar el máximo partido posible. Pero repito, todos venimos de esa idea. Y la idea de tiempo es central. Es decir, las clases populares, las clases bajas temporalmente, como le dice Banfield, no que sean bajas, pero que son bajas temporalmente, tienden a gratificar el tiempo a corto plazo. Por ejemplo, lo que estudia Oscar Luis o que estudia Banfield es que los sectores más bajos, los sectores más pobres, por ejemplo, no reprimen prácticamente nada a los chiquillos, por ejemplo. Es decir, quieren salir por la noche, salgan por la noche. Quieren tener relaciones sexuales a los 12 años, téngalas. Quiere beber, beba. No sé si me explico, no hay ningún tipo de represión. Los valores de tiempo son imprescindibles. Las clases más altas temporalmente, que son después las que normalmente conducen a esto, reprimen el tiempo. Y dicen, mira, no, ahora no es el momento de beber, es el momento de estudiar, es el momento de aplicar, de aprender un oficio. Las relaciones sexuales ya las tendrás cuando seas más adulto, más mayor. No, hasta esas edades no se sale por la noche. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no hay que explicar más. Se entiende que el padre lo dice, me explico, no hay que explicarlo más. Ese tipo de valores son los que conducen al triunfo. El no reprimir el tiempo es lo que lleva al fracaso. Pero nuestros antepasados, algunos tuvo que haber que hicieran así, por pura regresión histórica, ¿no? Todos vivían del mamut o lo que fuera. Unos comerían el mamut todo y otros guardarían el mamut o lo salarían. No sé si me explico. Para vivir el tiempo de futuro y con ese tipo de futuro poder emprender proyectos como agricultura, fomentar otro tipo de bienes y otro tipo de cosas. Pero tú, por pura necesidad, todos descendemos de los mismos antepasados y todos empezamos de pobres. Eso es lo que hay que explicar, porque unos salieron y otros no. Pues algunos fueron capaces de decir, bueno, tengo este trozo de carne aquí, no lo voy a comer ahora. Lo voy a guardar para el futuro y ese otro día pues voy a poder producir más, o voy a poder producir en el invierno, voy a ser productivo en otros meses del año o en otros años. No sé si me explico. Pero tuvo que salir de algún instinto de alguna persona en ese aspecto. Pero tienen que ser combinadas las tres cosas. Si no, no vale. Unas cosas sin las otras no valen tampoco. Por eso es tan complicado la riqueza y por eso la riqueza es tan escasa, históricamente. Porque es difícil, no es intuitivo, lo intuitivo, lo normal es comer lo que hay al momento. Cualquiera de los dos. Y cuando tengan que acabar me avisan si son tan amables. Buenas. En principio es verdad que es un buen predictor el hecho de que el niño pueda resistir la tentación de comer un caramelo. A más tiempo aguante, probablemente tenga mejores salarios el día de mañana. No es un buen predictor de que si va a ser un buen emprendedor o no. No tiene que ver. Eso, y en principio nosotros decimos que el emprendedor es el que genera realmente riqueza. Pero con respecto a eso, dicen que se puede intentar aplicar sobre los niños ciertas medidas para que incitarles a ahorrar desde pequeños. Y en ese sentido,
y solo en ese sentido, ¿qué opinaría usted de una sociedad a la que se le impusiese el ahorro? No, no. ¿Y por qué no? Claro. Porque no se puede imponer. Es cultural. Y además yo estoy en contra de la imposición, pero sí estoy en contra de que se ataque sistemáticamente los valores sanos y conservadores y los valores del ahorro. Estoy en contra radicalmente, porque el ataque es sistemático. Ya desde el poder público, desde la escuela en buena medida, desde la educación en general universitaria, se ataca el concepto de tiempo. Se enseñan ideas, a mi entender, obviamente, erróneas en el plano del tiempo. Pero lo que dice usted es muy, muy inteligente, efectivamente. Una cosa es el ahorro, otra es el emprendimiento. Por eso hablo de combinar las dos cosas. El emprendedor puede ser muy hábil, pero a lo mejor no tiene capacidad de ahorro, porque no tiene por qué tenerla. Y a su vez el ahorrador no tiene por qué ser empresario, porque tampoco tiene por qué serlo. Simplemente es una persona de hábitos sanos, pero no tiene por qué tener ideas geniales de crear empresas así. Por eso es bueno que se combinen las dos cosas. Uno financia al otro. A ver, señor Carré. Gracias. Usted, señor Bastos, ha hablado durante todo el rato, ha dicho la palabra trabajo. Sí. Y ahora, justo al final, ha hecho una breve mención, por ejemplo, a la huelga. Sí. Entonces, en ese supuesto, o sea, que los individuos debemos trabajar y si se da un caso, una situación injusta o algo, no tenemos derecho a una huelga o no hay cabida, o el Estado nos debe permitir. Hay derecho a la huelga, obviamente. También el empresario tiene derecho a contratar al esquirol. Una cosa es correlato de la otra. Usted tiene derecho a no dejar de trabajar. Pero es una situación injusta, hay situaciones injustas a veces. Normalmente no son las que se derivan del contrato laboral. Claro, pero digo, el derecho a la huelga lo hay. Usted tiene derecho a reclamar el salario que usted entienda pertinente. Pero es como si tiene una novia y dice, pues no quiero andar contigo hasta que dejes de salir de la noche o dejes de vestirte así. Usted muy bien, te hace huelga, pero su novio mientras hace huelga tiene derecho a buscar otro, ¿no? Pues esto es lo mismo. Usted puede hacer la huelga que quiera, el empresario, mientras está usted de huelga, puede contratar a otros. Así sí que me parece legítima la huelga. Sí, pero no podría... Y la huelga sin violencia, claro. ¿No cabría una posibilidad de un árbitro, en este caso el Estado, para que se... ¡No! No existe Estado. ¿Qué? No existe Estado. No hay árbitros en los partidos. No. Puede haber árbitros privados. Y de hecho en las huelgas se usan mucho. Pero no, el Estado no es el mejor árbitro. El árbitro va a tomar partido por una de las partes. La que más fuerza tenga. O que más le interese a él. Puedes discutir la salida. Diga. Sí, a ver, ¿tendría algún sentido un ahorro que nunca llega a consumirse? Y otra cosa en relación a esto, ¿hay algunos estudios sobre una proporción ideal de una sociedad entre ahorro y consumo? No, no hay una situación ideal. Depende de cada persona. El ahorro siempre acaba por ser consumido. Primero por necesidad vital. O sea, hay necesidades que son perentorias. Es decir, usted tiene que vestirse por fuerza, si no se muere. Tiene que comer, si no se muere. Necesita más o menos a día de hoy una vivienda, si no también muere de frío. O sea, tiene que consumir. Ahora, puede diferir muchos consumos en el futuro. Y además, lo que no ve la gente es que ese incremento de ahorro lleva a que usted consuma más el día de mañana. Y de forma más o menos natural. Mire, el victoriano, el capitalista victoriano del siglo XIX británico, el que creó la revolución industrial, vivía del interés. Si tenía una suma, esa suma le prestaba un interés. Esa suma del interés le prestaba otro interés, vivía de eso. Y su incremento de nivel de vida derivaba de la capitalización. Cuanto más grande era el montón principal, más interés devengaba y más interés del interés devengaba. Y así iba consumiendo cada vez más, pero de una forma sostenible, sin tocar nunca jamás el principal. Y ese principal estaba invertido en ahorros a largo plazo, pues en centrales eléctricas, en fábricas, que a su vez era lo que permitía cada vez que los bienes se abarataran y que fuera cada vez más rico. Pero al final acaba por ser consumido, claro. El ahorro se consume, solo que en vez de bienes de consumo, en bienes de capital. Es imposible no consumir el ahorro. Solo que si lo difiere usted, permite capitalizar la sociedad, como no lo va a comer ahora, permite alimentar a otra persona o producir bienes para otra persona para que ésta produzca máquinas, fábricas que a su vez lo hacen más rico a usted. Bueno, pues que... A ver, la verdad es que me ha ofendido un poco cómo has definido la pobreza y la riqueza, porque la pobreza has hablado de ella como si... Perdón. Bueno, has hablado de la pobreza y de la riqueza como si los ricos fueran los que han sabido ahorrar, los que han sabido manejar su vida, y los pobres los que no han sabido ahorrar, no han tenido... bueno, que no han sabido hacerlo bien. No dije eso,
Bueno, Dije que no tenían esa mentalidad de la... No, dije que no es culpa de ellos. Es culpa de las ideas que tienen, que es muy distinto. Bueno, pues de las ideas que tienen. Cuando la Pero pobreza... eso son sociales, perdón. Cuando la pobreza es que existe por un montón de causas. ¿Cuáles? Es que, pues una discapacidad, porque es que puede existir miles de causas. Yo misma he sido muy pobre. Te quiero decir, es que yo he tenido siempre la misma mentalidad y ahora puedo ser rica. Es que la pobreza y la riqueza... y luego me hablas de... que antiguamente nuestros abuelos tenían la cultura del ahorro y que estaba muy bien. Pues yo creo que nuestros abuelos tienen una cultura muy parecida a la que tienen ahora en los países más pobres, que es el de compartir, el de trabajar como burros y guardar todo lo que puedan y compartir. Y esa es la misma mentalidad que teníamos antes aquí. Sí, así es. Ahora, de hecho, en los países más ricos yo creo que cada vez se tiene... Hombre, es ganar un sueldo y gastarlo. Sí, ese es el problema. Hablé de dos cosas. Primero, dije que son una serie de valores sociales, valores que estuvieron muy presentes en toda la sociedad humana durante su historia. La combinación de estos valores de tiempo, de capitalismo, el capitalismo es una técnica. Requiere de instituciones, requiere por ejemplo, de saber contar, de saber calcular intereses, de tener bolsas, de tener mercados. Ese tipo de cosas son invenciones humanas y son invenciones humanas históricas. No toda la humanidad las tuvo. Sí que nuestros antepasados tenían esa mentalidad de ahorro y así, pero el ahorro dije que no llegaba. Y esa mentalidad no llega, es una condición, pero no, por lo menos en los orígenes, es una condición. Hoy en día un país pobre se puede capitalizar sin ahorrar directamente pidiéndole prestado a los que sí ahorraron previamente. Es decir, que es la ventaja de llegar al segundo, que hablan los economistas, que simplemente, como ya los demás tienen capital, te pueden prestar a ti. Pero cuando no había capital ninguno, nuestros antepasados tenían que ahorrar, pero no solo basta el ahorro, no solo basta la mentalidad adquisitiva, tiene que ser combinada con capitalismo, o sea, con un uso racional de esos ahorros. Si no, no vale de nada tampoco. O sea, no es un ahorro, digamos, que se invierte en bienes inmuebles, que se invierte en tierras o en bienes pecuniarios, pero no se transforma en más producción. Fue lo que traté de decir, es una combinación de ambas cosas. Y si usted tenía esas ideas y así es que demuestra que tiene mentalidad capitalista. Pues, a ver, que estás hablando de los países pobres cuando es que ni ellos mismos tienen la culpa de ser pobres, es que hay intereses de todos los países. Y ya lo dije que no tenían culpa. Bueno, o de las ideas, es que no son ni ideas, es que hay intereses de todo el mundo, es que... Pero lo que trato de explicar es que la humanidad lo que hay que explicar es la riqueza. Lo extraño históricamente es la riqueza. Toda la humanidad mantuvo un nivel de vida muy estándar, muy constante en la pobreza hasta el siglo XIX y XVIII. Básicamente toda la población del mundo tenía la misma renta. España tenía incluso menos renta que un chino, por ejemplo, en el siglo XVIII y XIX. Es decir, no era un emporio esto de prosperidad. Lo que hay que explicar es por qué algunos países se hicieron ricos antes y después esa riqueza se difunde como mancha de aceite al resto del mundo, porque incluso los países pobres a día de hoy se benefician de la riqueza de los ricos. Pero la situación de los países pobres es la situación secular de toda la vida. Lo que hay que explicar es por qué algunos salieron, no porque todos son pobres. Y antes toda la humanidad era pobre. Y hoy en día se va reduciendo, gracias a Dios, todos los días la pobreza. Más lentamente, a veces hay saltos, se sube, se baja, pero se va reduciendo, y se va reduciendo gracias a la difusión de este tipo de valores y de ideas. Y muchas gracias por su pregunta. La última pregunta. Buenos días. Quería preguntarle al profesor Bastos qué le parece la idea esta de que deben existir instituciones formales para defender los derechos de propiedad. Las instituciones son cosas que defienden ahora Acemoglu, Robinson, esta gente, los institucionalistas, ¿no? Hombre, la institución es una idea mental también. La institución no tiene realidad física. La idea de la institución de la propiedad privada es algo que está en la mente, la idea de que hay que respetar los tratos, los contratos y hacer instituciones, por ejemplo, que sancionen a los que incumplen, etc. Son ideas mentales, forma parte de los valores que dije. Pero no tienen realidad fuera de nuestra cabeza. Entonces, pero es bueno que exista, claro, forma parte del acervo de valor. A ver, me explico, en 30 minutos, 35 no se puede explicar todo esto. Los economistas del desarrollo hay cientos y miles de libros explicando estas cosas. Entonces, son unas pinceladas para dar una especie de pequeño arenga así para introducir al debate aquí a esta gente liberal de aquí de España. Pero no más allá de esto. Se me quedan muchos temas, se podrían hablar de muchos temas. Pero muchas gracias y muy amables. Muchas gracias.
favor, quédese allí. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.